de vibración. Esa figurita, esas bolitas, ¿qué cosas son? O estas líneas, ¿qué cosas son? Son los modos de vibrar. Las bolitas son las masas de cada A la piso. masa de cada Y estas líneas, ¿qué cosas son? la columna, la deformación. No son nada, no son las columnas, no son nada. Son líneas para dar la perspectiva de cómo se ha deformado el edificio. Son líneas imaginarias que unen los centros de masa de cada piso. Y en este análisis solamente estuvieron presentes tres modos. En un análisis 3D habrán 3 por piso, es decir, 9. ¿Cuál es el problema que queremos ver ahora? Tengo una estructura elástica y un movimiento en la base. La estructura es de varios grados de libertad. Entonces digo, esta estructura, la que ven acá, sí, ya sé, tiene una matriz de rigidez de 3×3 y una matriz de masas de 3×3, ¿no? Y si quiero conocer cómo se ha movido la estructura, desde el punto de vista dinámico necesito 3 coordenadas. Ahí está. Aquí este es un edificio de 3 pisos, entonces necesito 12 coordenadas. ¿Y qué conozco del edificio? Conoces todos los detalles de vigas, columnas, entonces puedes calcular la matriz de rigidez. Conoces la distribución de masas, entonces puedes conocer la matriz de masas. Y como bien sabes, con la matriz de masas y la matriz de rigidez ya puedes hacer el análisis de modos y frecuencias, que es lo que hemos visto ahora. Y ahora lo que vamos a ver es, si conozco el movimiento en el suelo, ¿cómo determino la historia de la coordenada 1 o la historia de la coordenada 3? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Entiende? ¿Sí? A ver usted qué tal último, cuéntame. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Tú mismo, atrás no hay nadie, ni voltees. Perdón. Vamos a conocer el movimiento de la estructura a partir de qué dijiste, de la aceleración del suelo, ¿no? Entonces, esta aceleración del suelo, en el caso más genérico, tiene 2 componentes, ¿no? Por razones de simplicidad estamos viendo como si sería en una sola dirección el movimiento del suelo, lo cual es absolutamente falso. El suelo se mueve pues así caóticamente en los dos sentidos, se acelera. Ya. La ecuación la hemos dejado acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Recuerdan esa ecuación? De esta le borramos esto y dijimos el absoluto se va a hacer igual al relativo porque no hay movimiento en el suelo y nos quedó vibración libre. Eso ya lo resolvimos y nos salieron los modos iguales. Ahí va. Ahora sí, ya no puedo hacerme loco y digo, ahora sí tengo que incluir la aceleración del suelo, porque de modos y frecuencias no llego a nada. El modo de vibración, ¿qué significa el 1 en la parte superior? No significa nada. ¿Qué es? Pulgadas, milímetros, ¿qué? No es nada. Con el modo no hago nada, ¿no? Bien, entonces quiero relacionar el desplazamiento absoluto desde aquí hasta acá de cada uno de los grados de libertad de la estructura. Si se trata de un análisis translacional, entonces a cada uno de los X relativos le deberé sumar el desplazamiento del suelo para obtener los absolutos. Ahí está. Esto que aparece como un solo vector y dentro de cada término una suma, yo lo puedo representar teniendo un vector de X más un vector de S. ¿Me sigue? Es decir, en vez de tener un solo vector, puedo usar la suma de 2 vectores. El primer vector tendría las X y el segundo vector tendría las S. Y luego factorizo la S y me queda un vector de 1. No hay nada complicado. Muy bien, este vector de unos se llama vector H. Vamos a decir que ese es su nombre. Vector H. ¿Qué relaciona?
¿Cómo obtengo ese vector H? Les he descrito qué es, cuál es la esencia del vector H. ¿Qué relaciona? ¿Ya? ¿Con quién? La aceleración, bueno, o el desplazamiento, mejor podemos hablar del desplazamiento más simple. ¿Qué cosa hemos dicho? Si yo conozco el desplazamiento del suelo, que es un escalar, ¿no? En algún instante del tiempo es un escalar. Vamos a decir, a los 30 segundos, el desplazamiento del suelo fue 20.5 centímetros. Ya, ok, acá dice 20.5. Si a mí alguien me dice los desplazamientos de los techos del edificio en ese mismo instante, yo solamente sumo este valor de acá y ya tengo los desplazamientos absolutos. ¿Está claro? Imagínense que en un instante del movimiento la estructura no tiene desplazamiento relativo. Entonces esta bolita la dibujo acá, está acá y está acá. ¿Quiénes serían los desplazamientos absolutos de la estructura? ¿O sería igual aquí? ¿Cuándo? Al desplazamiento del suelo. ¿Ok? Entonces, a ver, de esta simple ecuación, los absolutos son igual a los relativos más S, que es como un escalar, multiplicado por este vector H. Imagínense, si yo hago X igual a 0, entonces ya tengo la definición del H. Si X es igual a 0, ¿quién es el H? X entre S. Bueno, aquí lo hemos deducido a puro punche, si quieren ustedes. Pero yo puedo generar una definición más amplia. ¿Quién tenía un plumón? ¿Quién tenía un plumón? Ya. Diciendo, ¿de dónde puedo obtener el H? Y la respuesta es, mira, a ver, imagínate algo para que se simplifique toda esa ecuación. Entonces lo que se me ocurre es decir, si X es 0, entonces ¿quién termina siendo el H? Porque me dice, desplazamientos absolutos igual a los relativos. Los relativos ya no se pone nada, los absolutos tienen su ABS acá, ¿no? Más el desplazamiento del suelo como escalar por un vector H. Ese vector H, ¿quién sería acá en este ejemplito? Acá sería un vector de 1. Yo digo, a ver, esto se tiene que cumplir para cualquier instante, pero yo quiero generar el H, quiero un procedimiento para generar el H. Entonces, ¿qué se me ocurre decir? Si esto fuera 0, entonces los absolutos, los desplazamientos absolutos serían S por H. Y además, voy a poner otra condición. Si X es igual a 0 y S igual a 1, entonces esto lo borro y me queda el H. ¿Sí? ¿Me han entendido? Ya, usen esta definición gráficamente acá. ¿Cómo se vería eso? Acá tengo el eje eterno, el eje absoluto. Y el suelo se ha movido una cantidad que vale 1. Y aquí tengo mi estructura, que como la ven no tiene desplazamientos relativos. No tiene desplazamientos relativos al suelo. Entonces, estos de acá, ¿quién vendrían a ser? Estos serían los H's. Y directamente digo, voy a leer. Esto es 1, 1, 1, 1, ya pues está 1. ¿Entienden? ¿Cuál? ¿La que está atrás del ecran? Ya, a ver. Miren, ¿qué hemos dicho? Los desplazamientos absolutos los puedo obtener como a los relativos les voy a sumar, en este caso, ¿qué cosa le voy a sumar? Los desplazamientos del suelo. A cada piso le voy a sumar los desplazamientos del suelo. Ya, y eso que está acá, digo, en vez de tener un solo vector, voy a tener dos vectores. Y ya no está escrito acá en la ecuación, pero ¿cuáles serían esos dos vectores? X absoluto sería igual a ¿quién? Voy a hacer x1, xn más
el otro vector de S terminal. ¿Sí? Lo que está ahí lo estoy escribiendo en dos vectores. ¿Cómo sumo los dos vectores? Componente por componente. Ya, y luego digo, este de acá, ¿quién es X? Y este de acá es igual a que saque S y le sume un vector H que sería un vector de 1. ¿Sí? Ya, y llevo esta ecuación de acá. ¿Sí? Que es la que está ahí en los apuntes. Estando acá digo, a ver, yo no voy a estar en cada momento del movimiento planteando esa ecuación. Yo voy a definir el vector H, que como ven es una relación independiente del terremoto, del instante, de nada. Es permanente esa relación. Y para generar esa relación, yo me pongo en el caso más simple. ¿Cuál es el caso más simple? Digo, ¿qué pasa si no hay desplazamientos relativos? Ni hay, y el S vale 1. Entonces, me paso acá y me queda que los absolutos son igual al H. ¿Quién faltó esto? Entonces ya tengo la manera de calcular el H. ¿Cuál sería la manera de calcular el H? Imagínate tu estructura que no tiene desplazamiento respecto al suelo, es decir, el suelo lo ha trasladado tal cual, y lee cuántos son los desplazamientos absolutos de tu estructura, y ese es el H. ¿Sí? Ya, a ver. Lo mismo que sería con las condiciones de tener, no hay un movimiento del suelo, no hay un movimiento respecto al suelo, simplemente sería la lectura y no sería el H, sería el absoluto también. O sea, para que yo pueda leer los desplazamientos, para que pueda obtener el H, no puedo tener los dos activos, tengo que matar uno, porque eso se cumple siempre. Entonces lo que digo es, en el instante en que la estructura no tenga desplazamientos relativos, estos de acá son los absolutos, ¿no? Y estos absolutos obtenidos así, si esto vale 1, estos se llaman H. Ya, acá hay otro ejemplo. Una vista desde el helicóptero. Esta es la coordenada 1, la coordenada 2 y la coordenada 3. ¿Ya? Y bueno, viene el sismo con esta dirección. No tenemos alfa por ahí para nada. Ya. Aquí está la aceleración del suelo. O el desplazamiento del suelo. Quiero que generen el vector H para este problema. Ahora, ¿dónde está la lista? La lista. Primero el H. Primero, ¿quién es el X? ¿Quién sería el X? El X está conformado por un desplazamiento en el eje X, un desplazamiento en el eje Y y un giro, ¿no es cierto? En la tercera coordenada, ¿sí? Ya. ¿Quién es el H para este problemita? Entonces me han dicho, oye, tú imagínate que el suelo se ha movido y en el instante en que no hay desplazamiento relativo. Digo, muy bien, entonces, la estructura estaba acá y el suelo se ha movido en esta dirección. Esto que se ha movido es S. Las columnas siguen estando en esta misma vertical. Aquí estaban antes y las columnas siguen estando en la misma vertical. ¿Me sigue? Porque no hay desplazamiento relativo de la estructura al suelo. El suelo ha funcionado como una bandeja que ha transportado la estructura. ¿No? Digo, ya, muy bien, tranquilo, voy a escribir el H. El H será el grupo de los tres desplazamientos que tiene el edificio absolutos. Relativos no hay cero. La columna está acá, no se ha deformado. ¿Cuáles son los relativos? ¿Cuánto se ha trasladado esto? La bandeja agarró el edificio y lo trasladó. La bandeja se llama suelo, trasladó. ¿Cuánto sería? ¿Perdón? En X, coseno de alfa. Seno de alfa y 1 o 0. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Porque no hay un giro del X. ¿Ya? Sí, claro. Hay un giro. O sea, el suelo durante el terremoto hace esto, también gira. Pero es importante ese giro para, digamos, el puente, porque hay diferencia entre cómo se mueve ese punto y cómo se mueve. Pero para un edificio no. Un puente es largo, estoy hablando. Grande. Ya, ¿se entendió el H? Bueno, esto que estamos diciendo está acá, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió el H? Ok.
¿Para qué queremos el H? No, ya me olvidé, ¿para qué queríamos? Obviamente, porque aquí cuando el absoluto lo descomponga en dos, el relativo y el movimiento del suelo, es decir, cuando en esta ecuación yo reemplace esto, para eso me va a servir el H. Aquí ya conozco el H. Entonces, mire, ¿de quién depende el H? Te pregunto, ¿del tamaño de las columnas? ¿De la masa del edificio? ¿De quién depende? ¿Ah? Bueno, el jefe práctico es que puso una tranca ahí para el H. ¿De quién depende? ¿De quién me han visto hacer la deducción? Depende de la orientación del sismo y depende de la elección de coordenadas, porque puede venir otra persona y su coordenada 1 es esta, la 2 es el kilo y 3 es esta, ¿no? Entonces es una transformación absolutamente geométrica, no tiene que ver ni con la ley de Hooke, es decir, con las rigideces de los elementos, ni con Newton, es decir, con las masas de la estructura. Digamos que esto es lo único nuevo, ¿no? Ahorita hemos introducido una transformación geométrica en el problema. Ya, entonces estamos listos para hacer la sustitución de esto en esta ecuación. En esta. Hacemos la sustitución rapidísimo y llegamos a esta ecuación que ya debería ser muy familiar para ustedes. ¿Recuerdan quién era esto? ¿Quién era esto en el caso de un sistema de un grado de libertad? Aceleración en la base, y aquí a la derecha, ¿quién me aparecía? Cuando era un grado de libertad. Miren, ¿cómo habría sido? Si fuera de un grado de libertad, aquí tendríamos, le borramos esto, el H, ¿quién sería? Sería 1, ¿no? Y entonces aquí, si el H es 1, me queda masa de la estructura, porque ya no tiene la rayita. Cuando se trata de un grado de libertad, hemos borrado todas las rayitas. Y el H se transforma en el número 1. Hay una sola coordenada. Y me quedaría exactamente la misma ecuación que hemos deducido hace un montón de tiempo. Ahora que son varios grados de libertad, el problema al que nos enfrentamos es, conozco todas las matrices, la matriz de masa, la de amortiguamiento, la matriz de rigidez, y conozco este vector H. Y ahora me van a dar una función, S segunda. Por ejemplo, me van a decir, S segunda es 0.25 G seno de 33 T. Ya, ahora sí, dame la respuesta. ¿Entendieron? Porque lo que hemos dicho que vamos a estudiar es cómo determinar cómo se mueve la estructura cuando conozco todas las propiedades de la estructura y conozco el movimiento del suelo. Entonces ya el karma los acaba de alcanzar, ya ese es el problema que tenemos que resolver. ¿Se entiende? Yo les doy, toma tu matriz de rigidez, ni siquiera la calcules, ni te manden por WhatsApp, nada. Toma tu matriz de rigidez, toma tu matriz de masa, toma el H y toma la función de tiempo. ¿Quién es la función de movimiento en el suelo? En términos formales, para calentar las neuronas decimos, a ver, un seno, un armónico, 0.25 G, seno de 33 T, listo. Y en términos prácticos, ¿cómo conozco estos? Con un chorro de 4.000, 10.000 números, que es el acelerograma, como números, a igual espacio de tiempo. Entonces, este es un problema bastante complejo que fue resuelto por gente que no sabe de matemáticas, que somos los ingenieros, que no sabemos matemáticas. Y la solución fue espectacularmente buena. Producto de la intuición y del entendimiento de los fenómenos. Las soluciones, siempre digo eso y siempre es cada vez más cierto, las soluciones de la ingeniería se dan gracias a la intuición que tienen los ingenieros para abordar problemas matemáticos sin tener el nivel de conocimiento de matemáticas. Este es uno de los ejemplos más importantes en la historia de la ingeniería civil. Muy bien, entonces los ingenieros comenzaron haciendo este raciocinio. Miren, dijeron, le acabo de tomar una foto al edificio. No es un video, es una foto. Entonces de la foto miro acá, aquí hay 1 centímetro, acá hay 1.5 y acá hay 2.1 centímetros. Está, de la foto lo deduzco. Y dijeron,
esta foto la podré reproducir como una suma combinada de los modos de vibración. No acuérdese de esto. Vamos a escribir.